Shalom, amados. Parashá número 25, Tesaf, quinta aliyá. Levítico capítulo 8, versículos 14 al 21. Dice así: Entonces trajo el novillo de la ofrenda por pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por pecado. Moshe degolló el novillo y tomó de la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Lo consagró para hacer expiación por él. Moshe tomó también toda la grasa que había en las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y los quemó sobre el altar. Pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó fuera del campamento, tal como el Eterno había mandado a Moshe. Luego presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Después Moshe lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Cortó el carnero en pedazos y quemó la cabeza, los pedazos y la grasa. Lavó las entrañas y las patas con agua y quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto, un aroma agradable, una ofrenda ígnea para el Eterno, tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Comentarios. Levítico capítulo 8, versículo 14, dice: Entonces trajo el novillo de la ofrenda por pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por pecado. Aquí se trata sobre la ofrenda por pecado. Este era el primer sacrificio en el proceso de transformación de los sacerdotes. Debido al poder que poseían, los sacerdotes tenían que alcanzar y mantener unos parámetros espirituales más elevados que la mayoría de las personas. Incluso Aarón, quien era sumamente elevado, aún tenía aspectos de sí mismo que necesitaba limpiar. Cuando alcanzamos niveles espirituales elevados, la tarea de autopurificación se vuelve más rigurosa. En los niveles inferiores podríamos hacer muchas acciones poco ilustres, sin efectos negativos aparentes, pero a medida que avanzamos, realizar la misma clase de acciones se vuelve venenoso para nosotros, lo que nos hace caer a un nivel espiritual más bajo. Levítico capítulo 8, versículo 18 dice: Luego presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Este versículo trata sobre el carnero, acerca del cual los cabalistas dicen que representa el ego. Cuanto más poderoso se vuelve un individuo, más ego ha invertido en ese poder. El ego es el enemigo más peligroso y poderoso de una persona elevada. Rav Brandwin, en una carta dirigida a Rav Berg, escribió acerca de Rav Ashlag y su relación con su maestro. Desde entonces comencé a adquirir un poco de ego, y en la medida que mi ego crecía, en esa medida mi maestro de santa memoria continuaba distanciándose de mí. Ni siquiera me di cuenta de ello. Esto prosiguió alrededor de 3 meses hasta que finalmente, en los últimos días, nunca lo podía encontrar en casa. Lo buscaba, pero no lo encontraba. Fue en ese entonces que me di cuenta que él en realidad se había aislado de mí. Sentí gran dolor y comencé a mejorar mis costumbres. Y en el 9º día de Nisán, en la mañana, lo encontré y me arrepentí de lo que había hecho, y él me aceptó de la misma forma que él que era conmigo antes. Yedid Nafshi, parte 3, ensayo 1. Al día siguiente, el amado maestro de Rav Ashlag falleció. A Rav Ashlag le causó mucho pesar saber que había perdido tiempo tan valioso alejado de su maestro debido a su propio ego. De esta manera,
podemos ver que incluso personas espiritualmente elevadas deben lidiar con su ego durante sus vidas y deben mantenerse conscientes constantemente de la influencia maligna de sus acciones. Shalom Urahot, paz y bendiciones.